De 2015 a la fecha, el mundo ha sufrido 6 grandes atentados yihadistas que han cobrado la vida de 130 personas. París, Bruselas, Niza, Manchester, Berlín, Orlando y Barcelona han sido blanco de grandes atentados terroristas y el miedo generado por ISIS. ¿Qué tan lejos está México de esta realidad? Terrorismo, desafío mundial. Yo soy Magda Bastida. Acompáñenme esta noche. Esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. El terrorismo es un problema que lacera a la comunidad internacional. Pero ¿cuál es su verdadero origen? ¿Qué ha hecho que este mal que aqueja al mundo evolucione en los últimos tiempos? Hoy se encuentran con nosotros Brenda Estefan, analista política internacional, además de Julieta Apendini Morán, directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada de México, y Eduardo Roldán, embajador y analista político. Bienvenidos. Gracias. Vamos a platicar sobre este terrorismo. ¿Es realmente una estrategia política o es una estrategia que busca fines propios y con tendencia religiosa? ¿Quién empieza? Bueno, primero tendríamos que definir o ponernos de acuerdo sobre terrorismo. Las Naciones Unidas no se ha puesto de acuerdo para dar una definición concreta de terrorismo, porque hay muchos estados terroristas involucrados en esto, pero grosso modo podemos decir que el terrorismo es cualquier acción violenta que busca intimidar, generar miedo, temor, crear inestabilidades y destruir un orden establecido. Si partimos de esta concepción, entonces estamos entrando de lleno a definir el terrorismo, sobre todo el terrorismo contemporáneo. ¿Quién es quien más se beneficia de este terrorismo? ¿El gobierno? Bueno, yo creo que hay que entender un poco las raíces del terrorismo. Hemos estudiado mucho los procesos por los cuales hay una radicalización. Hemos estudiado mucho los eventos como tal. Pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la motivación? ¿De dónde viene esta motivación? Y creo que aquí habría que dividir en dos grandes temas. Por un lado, el tema geopolítico. Cuando uno va a la literatura de Al-Qaeda, del Estado Islámico, a sus comunicados, independientemente del tema religioso, siempre hay un componente geopolítico donde hay un reclamo a las intervenciones de Occidente, particularmente en los países de Medio Oriente. Un reclamo además de larga memoria, porque hablan de las ocupaciones coloniales del norte de África, por ejemplo, pero hablan también de las intervenciones militares de los últimos 25 años en países como Irak, Afganistán, Siria. Y a partir de ello hacen, digamos, un argumento que complementan con la parte yihadista, religiosa, que habría que hacer una distinción importante. En Occidente de repente nos cuesta trabajo entender al mundo islámico y queremos meter a todos en una misma canasta, a todos los musulmanes. Estamos hablando aquí de 1.600 millones de personas, más del 20% de la población mundial, Magda, es musulmana, y sería aberrante pensar que todos ellos son terroristas, como es aberrante pensar que los mexicanos somos, y nos molesta que nos tilden de violadores o asesinos. Pues una inmensa mayoría de los musulmanes son personas de paz, personas de bien. Y hay diferentes estimados que hablan que habría cerca de 105.000, 106.000 personas radicalizadas, yihadistas. ¿Quiénes son estos? Aquellos que están dispuestos a usar la fuerza para imponer su ideología. Un terrorista, antes que todo, es un fanático. Una persona que cree que los demás están mal, que el otro tiene la culpa de todo lo que sucede y que no solamente lo quiere convencer, no, lo quiere atemorizar, aterrorizar y, bueno, hasta acabarlo, ¿no? Y bueno, hemos visto los últimos ataques que se han presentado en el mundo que han sido verdaderamente catastróficos. Entrando en un tema religioso, tú conoces bien ese tema, Julieta, porque te ha tocado vivir de cerca todos estos momentos. ¿Qué tanto puede calar este fanatismo en la gente para llevarlos a perder la razón, para desafiar cualquier forma de mentalidad al cometer actos despiadados? Bueno, yo creo que hay que poner primero en la mesa que hay más de 2.000 movimientos o grupos terroristas en el mundo.
no únicamente en el tema de Medio Oriente, en todo el mundo en especial. Tenemos en África Boko Haram, el grupo Fulani, que es un grupo minoría en Nigeria también, afín a Boko Haram. Pero aquí es muy importante retomar lo que nos decía Eduardo, que al final el grupo terrorista lo que busca es una desestabilización para buscar sus propios fines de una manera intimidante. Yo creo que si partimos de eso, es muy importante saber que de repente pensamos que el tema del terrorismo solo es en un tema religioso o solo en un tema político, económico. Es un conjunto. Y en el tema de la persecución religiosa en el mundo, la Fundación ha hecho estudios cada 2 años al respecto. De los resultados justamente es el fundamentalismo extremista islámico el que está provocando esta desestabilización en tema de la libertad religiosa en el mundo, ¿no? En este sentido vemos que en el fondo el terrorismo, en el caso de Medio Oriente, que estamos en la persecución de la minoría de las minorías religiosas, hay un fondo político económico, que estamos hablando de petróleo y gas en estos lugares. O si te vas en África, no solo es petróleo y gas, estamos hablando de diamantes, recursos naturales que quieren ser sacados. Y entonces de repente se ponen estas situaciones religiosas en medio, cuando en el fondo hay un tema político económico muy fuerte. No es un tema de hablar de gobiernos o de personas, sino es un grupo de intereses políticos, de intereses que están mezclados y que están moviendo a un grupo de personas a hacer acciones, y que dentro de estas acciones, las acciones están fuera de serie, fuera de mente, en donde son capaces de decapitar gente, enterrarlos vivos, quemarlos, en el caso de Medio Oriente. En el caso de Nigeria, acabamos de estar allá hace 2 meses, en el caso de Nigeria lo que tienes es unas matanzas desastrosas. Estuvimos en una zona donde el grupo Fulani lo que hace es, con un machete, acabar primero con los padres de familia, que son los que deciden, partirlos en pedazos con un machete enfrente de los hijos, y después llevarse a los niños para ser instruidos. Es decir, el terrorismo utiliza un tema del marketing, que le llamamos, en donde lo que hace es propagar y hacer ver lo que está haciendo para generar miedo en todo el mundo, por un lado. Y por otro, una cosa muy importante es que ha sido el medio en el que ha jalado mucha gente, sobre todo jóvenes, a unirse a estos grupos. Qué bueno que mencionas el tema de la gente joven, porque hay que destacar algunos factores que justamente fueron analizados con el último ataque en España, y ellos decían que un factor principal era el número ahora de esta célula de terroristas y, por supuesto, la edad. ¿A qué se debe que cada vez más gente joven se esté sumando a las filas del terrorismo? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta y este tema muy importante, Magda, que te está señalando, yo nomás quisiera complementar antes lo que dice Julieta y lo que dice Brenda, en el sentido de que tenemos que entender las raíces, sobre todo de este terrorismo contemporáneo, que tiene su origen precisamente en el uso político de la violencia. ¿Cómo surge, por ejemplo, el Daesh o ISIS? Que no quiere decir otra cosa más que, tanto en inglés o en español como en árabe, Daesh, el Estado Islámico en Siria y en Irak, ¿no? ¿Cuál es su origen más cercano? Pues en el 2002 una rama de Al-Qaeda. Al-Qaeda tenemos que entender que fue creado por el propio Estados Unidos para combatir a las fuerzas invasoras de la Unión Soviética en Afganistán. Lo que pasa es que después se le volteó pues el fundador de Al-Qaeda, y una de las ramas fue creada en Siria y en Irak. Me suena historia mexicana de pronto. Es precisamente ISIS. El origen está allí. Y cómo después se independiza de Al-Qaeda, porque va a ser fondeada con fondos de Arabia Saudita, de Qatar, entre otros países, y de las familias ricas de Arabia Saudita, para destronar a Bashar el-Assad. Es el origen real de ISIS, tanto en Siria como en Irak. ¿De dónde viene la integración militar? ¿De dónde viene la integración militar? De los antiguos generales de Irak que fueron desplazados y que tienen formación precisamente del partido Baath en el poder, y con ese resentimiento contra los invasores en esa época, pues Estados Unidos así le llamaban ellos, se consolidan. ¿Y de dónde van a tener el dinero? Precisamente del producto de la corrupción de los mismos generales que están gobernando Irak,
de los 100,000 millones de dólares que Estados Unidos les proveyó en armamentos, los mismos armamentos fueron cedidos o vendidos al ISIS en formación en el noroeste de Irak y ya después aposentados en Siria, con estrategia militar, o sea, no son improvisados. Y además, ellos mismos se van a aprovisionar, hay que seguirle de la ruta del dinero, se van a aprovisionar del petróleo, expropian los pozos petrolíferos vinculados a Turquía. El hijo de Erdogan, el actual presidente, es el que manejó todos esos fondos del petróleo y de allí empezaron a generar fondos y finalmente, otra cuestión, empezaron a extorsionar, a generar temor, a generar migración. Eduardo, permíteme interrumpirte porque se dice que gran parte de este financiamiento se obtiene justamente del tema del petróleo y que incluso el Estado Islámico podría estar ocupando el 9º lugar en venta y producción de petróleo. Ese es un asunto que realmente llama la atención porque entonces, ¿de dónde están obteniendo todo este financiamiento y todo este acceso al petróleo, que es una fuente de riqueza inmensa? Precisamente de este control territorial en Irak. Efectivamente, y antes tenían no solamente el petróleo, sino también la extorsión. Generaron un juego de doble banda, porque empezaron a penetrar Europa y a desestabilizar lo que es lo que buscan, crear un gran califato y reconquistar España y parte del territorio europeo. ¿A qué se debe? A que tiene una visión distorsionada del Islam y que en sus fuentes de financiamiento, al generar estos migrantes que fueron creados originalmente, artificialmente, les cobraban 6,000 euros a los adultos y 5,000 a cada niño. Vemos que fue una migración con los polleros integrada por ellos, pero al mismo tiempo en esos migrantes hubo gente ideologizada que fue penetrando y que después llegamos a que utilizaron las redes sociales para penetrar sobre todo a las mujeres, no tanto árabes en Europa. Y a los jóvenes, que es justamente el tema que se enlaza aquí. Desahuciados, a los hombres marginados, a los hombres resentidos jóvenes y a las mujeres, que es lo que tú planteabas hace rato. Pero tendríamos que entender cuál fue el origen. ¿Pero a qué se debe que tantos jóvenes estén sumando a las filas del terrorismo? Retomo esta pregunta con la que llegábamos al punto. Yo creo que es importante este tema. Hay entre los jóvenes europeos que van a Siria para ser capacitados, se estima que el grueso está entre los 15 y los 23 años de edad. Es decir, realmente está en una edad crítica donde se está formando la personalidad y habría ahí una parte que corresponde más al estudio de la psicología de un momento de la vida como este, pero que sí sabemos por estudios de mujeres en Francia, madres de víctimas del terrorismo que se han acercado, mujeres musulmanas, que se han acercado a las comunidades de donde han salido estos terroristas. Sabemos que estos jóvenes son vistos en sus grupos sociales como mártires, como héroes incluso. Entonces, un joven que no tiene mucho sentido, que llega a los 15 años, llega muchas veces un ideólogo a convencerlo y sorprende algo. Normalmente esta radicalización se da en tiempos muy cortos. Se estima que hasta en 6 meses puede radicalizarse un joven. Empiezan a plantearle, tu vida no tiene sentido, el joven se siente con este vacío. Al grado de dar su vida por la causa. Al grado de decirle, bueno, no ha tenido sentido porque no conocías esto. Y se le da una explicación con este tinte religioso político, utilizando la parte histórica como justificación de la mano de la parte religiosa, que hace una combinación muy complicada de evitar por parte de los gobiernos que buscan que no se radicalice la población al interior de sus sociedades, pues se trata de un trabajo que se da muy a nivel personal, donde se identifican estas personas con estas carencias y se les va ideologizando. Julieta, no te veo de acuerdo y voy a regresar con esa cara de no estoy muy de acuerdo con tu posicionamiento, Brenda. Vamos a ver por qué vamos a regresar con eso y por qué las cifras tan altas que tenemos hoy en día de muertes generadas por el terrorismo. Con eso volvemos, esto es A Fondo.
Francia ha sido uno de los blancos favoritos del terrorismo en los últimos años. Un ataque tras otro. España, ni se diga, recientemente sufrió también de ataques terroristas. Antes de irnos a la pausa hablábamos de cuál es la situación por la que los jóvenes recaen justamente en las manos del terrorismo. Y decíamos, Julieta, que había cosas en las que probablemente no estabas muy de acuerdo con Brenda. No, no es un tema de no estar de acuerdo. Me parece que vamos aquí sumando factores. A mí me parece que es importante ver cómo el terrorismo, al menos ahora la acción del ISIS, voy a hablar en concreto del ISIS o Daesh o Estado Islámico, que es importante que la gente entienda que es lo mismo, aunque la definición del Daesh es una educación contra Occidente, que eso es importante saberlo. Voy contra Occidente. Y el Estado Islámico lo que quiere es, obviamente, conquistar todo Occidente. Pero regresando al tema de los jóvenes, me parece que parte del actuar del Estado Islámico ha sido dos. Una, además de estar invadiendo e intimidar a la gente, ha sido cooptar a todos los niños. Y por eso tanto refugiado, y por eso la mayoría de refugiados, el 51% son niños, en el tema de aquellos que están huyendo por la persecución religiosa. ¿Por qué? Porque ellos captan a los hombres y a las mujeres. En el caso de los hombres, desde chiquitos lo que hay es una instrucción. Y son capaces, y ha habido videos, son capaces de lavarle el cerebro a los niños para que sean capaces de matar a sus propios padres. Y eso es terrible. O sea, eso es producto del terrorismo. Y las mujeres que sirvan como un tema sexual o de mujeres que producen más niños islamistas en el mundo. Fábricas de Exacto. niños. Ahora, en el tema de los jóvenes que se unen, por ejemplo, ahora que se recuperó gran parte del norte de Irak y de Siria, que el Estado Islámico se acaba de ir allá y se está en un proceso de reconstrucción, que ahora que estuvimos en esta zona, tú encuentras pintadas marcas en los lugares donde pasó el Estado Islámico en alemán, de jóvenes en alemán, que el estudio que se hace son jóvenes alemanes que se unieron a estos grupos, que se ve que no son muy letrados por la forma como escriben con faltas de ortografía, lo cual significa que, estoy de acuerdo, toman a los jóvenes en un momento vulnerable, pero todo el marketing que ha hecho estos grupos terroristas es lavarle la cabeza a los jóvenes desde 300 o 1000 o 10,000 kilómetros fuera de estos lugares, en donde son capaces de unirse con ellos y hacer lo que sea. Y son capaces también las mujeres. Se vio también que muchas mujeres europeas dijeron, yo me voy con el Estado Islámico porque yo quiero ser una mujer de los terroristas. Y se fueron a Medio Oriente a ser las mujeres de los grupos terroristas. Entonces, obviamente esto es una estrategia que utilizan los grupos terroristas porque no hay mejor carne, por decirlo de alguna manera, que los jóvenes para que sean los que perpetúen las acciones con total voluntad. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, no tienen nada que ver con el terrorismo, ni madres que hayan estado en estos grupos, sino son jóvenes que al no sentirse vinculados o bien en su localidad, encuentran un lugar donde ellos se sienten importantes, donde van a poder ser mártires y entonces se suman a las filas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos grupos terroristas? Vemos distintos, no nada más se trata del Estado Islámico, y lo mencionabas al inicio de este programa. ¿Qué marca la diferencia en el proceder de cada uno de ellos? Bueno, antes de dar respuesta, te quiero dar datos duros concretos. Hasta hace un par de años, cuando era el clímax de ISIS o Daesh, llegaron a ser 30,000 terroristas, se calculaba. Y 12,000 solamente eran extranjeros, provenientes principalmente de Europa. Se fueron expandiendo hacia el norte de África, sobre todo después de las primaveras árabes. No había terrorismo en Libia, no había terrorismo en Túnez, y fueron penetrando estas áreas. Antes tenían hace un par de años 60,000 kilómetros cuadrados, dominaban todo el Medio Oriente, desde Siria, norte de Irak, y ahora conquistaron Mosul, Tikrit, Raqqa, Tal Afar. Hoy nomás están, el día de hoy, en agosto del 2017, están en Tal Afar. Se han reducido, pero se han movido a otros países. Ahora están en Indonesia, ahora están en Filipinas y evidentemente están en Nigeria. Boko Haram, o sea, el significado en el dialecto original quiere decir precisamente la educación occidental es pecado.
todo lo vinculan también a este proceso ideológico. Van contra Occidente porque verdaderamente quieren destruir Occidente, quieren destruir el movimiento democrático y sobre todo la libertad, porque ellos es un régimen, no es Estado ni es islámico, no es Estado en el sentido. Es un fundamentalismo. Es una red más que un Estado, diría yo. Opera en más de 50 países, o sea, hay células afiliadas, digamos, o ligadas al Estado Islámico en más de 50 países. Y un fenómeno del que no hemos hablado aquí, pero que explica muchos de los atentados terroristas de los cuales hablabas en un inicio, que son los famosos lobos solitarios. O sea, a estas personas que de haber visto el ejemplo de otros atentados, lo repiten y que son radicalizadas, a veces sí a través de internet, pero a veces no tienen una conexión directa con las células fundamentalistas ni con el Estado Islámico. Entonces tendemos a relacionar todos los atentados terroristas con el Estado Islámico, pero hay estos casos de los lobos solitarios y otro tema más del que, bueno, se ha mencionado un poco, pero más del 90% de las muertes del terrorismo son musulmanes. Más del 90% se dan fuera de Europa. Nosotros en Occidente y particularmente en América escuchamos pues de estos atentados que se mencionaban en un principio, Niza, Barcelona, pero simplemente este viernes pasado un atentado en Bagdad, y cada semana vemos atentados en Yemen, en Bagdad, en Ruanda, en Nigeria. Y como decías, son ramificaciones. Lo que tienen en común es el uso de la violencia para infringir miedo ante la población por los medios que buscan ser muy teatrales, incluso, ¿no? Estas cosas como lo que acabamos de ver en Barcelona, que buscan causar el mayor número de muertes posibles en lugares que suelen ser los corazones de las ciudades, pero también en donde hay extranjeros, población, para impactar más en el mundo. Y además esta difusión que a ellos les beneficia mucho, que se da en redes sociales de las imágenes del terror, ¿no? Yo creo que es importante, si estamos hablando de terrorismo, que ahorita pues obviamente nos centramos en Estado Islámico, ISIS, que es lo que está dominando en la época contemporánea. Yo me atrevo a decir que lo que pasa aquí en México, con con el narcotráfico que tenemos aquí, los movimientos, pues viene siendo un terrorismo implantado aquí, porque es en base al miedo y en base a estas acciones en donde mantienen controlados y logran los beneficios que se requieren. Entonces, una realidad que no está lejana. No, que no está lejana y que tenemos el problema, como bien lo mencionaba, vemos ejemplos en otros lugares y entonces hay gente que se apodera de esos ejemplos y entonces pongo bombas en un lugar, ataco a una persona y la apuñalo para ser vista de alguna otra manera en estos actos independientes que son actos terroristas. Uno de los cuestionamientos que tal vez genere mucha controversia es si el terrorismo realmente es un mal necesario para equilibrar los gobiernos. No hay manera de justificarlo. No hay manera de justificar la barbarie. No hay manera. Pero uno de esos grupos fue creado por un gobierno. Ah, sí, porque hay terrorismo de Estado. A través de la historia hemos visto que el Estado también utiliza el miedo, el terror para imponer su proyecto político, que es lo mismo que quieren estos terroristas, imponer un proyecto político. Pero vayamos más, Magda, en el sentido, ¿cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Actualmente, por ejemplo, como decía Julieta, vemos también ciertos elementos de la violencia, no utilizada la ideología yihadista, pero los medios son los mismos, por el narco, imponer su voluntad y crear un Estado, destruir un Estado para crear su propio Estado. Pero ¿cuáles son las causas? Las causas del terrorismo a nivel histórico y concretamente en la época contemporánea son las hambrunas, la falta de educación, la falta del respeto a los derechos humanos, la impunidad, la falta del respeto a ese derecho a que todos tenemos, a la pobreza. Y yo agregaría las invasiones de Occidente. Yo creo que no se puede sacar de la agenda y no se puede entender el terrorismo sin las intervenciones. Nosotros ¿Directamente te referirías a Estados Unidos? Sí, de las potencias de Occidente, particularmente de Estados Unidos, pero no nada más, evidentemente de Francia, de España. Rusia también. Yo estuve, como han estado ustedes, en esta zona del mundo por algunos meses. Y cualquier persona que haya pasado un tiempo en Medio Oriente y que haya conversado con la población en general, sabe del coraje, del dolor que tiene la población en general. No hablo ya de los terroristas ni de las personas radicalizadas por las intervenciones que ha habido militares en Occidente. Pensemos en el caso de Libia. Libia en el 2010
No vamos a defender a Gaddafi, que es indefendible. Pero en el 2010, de acuerdo a Naciones Unidas, Libia tenía el nivel de desarrollo humano más alto de toda África. Llega a Occidente, hace una intervención militar, destruye, mata, se retira. Y deja vacío de poder, que se llena de facciones yihadistas, que después nos dan el resultado que vemos hoy en Libia. 3 gobiernos fallidos en Libia. Pésimas condiciones, tráfico de personas, venta literalmente de esclavos y de personas en Libia. Es hoy el principal paso de la África subsahariana hacia Europa, porque se ha convertido en esta tierra de nadie. Entonces, hay un dolor de la población que se utiliza por estas personas para radicalizar como un discurso, ciertamente, y yo vuelvo a lo mismo, nada justifica la barbarie del terrorismo. Hablemos de un momento crucial hablando de terrorismo, el 2011. El 2011 fue parteaguas para que comenzaran a hablarse estos temas de terrorismo, para que se empezara una lucha incontrolable contra el terrorismo. ¿Se abrió la puerta a una guerra? Por supuesto. ¿Qué se generó? ¿Cuál fue la estrategia de estos movimientos, sobre todo de Daesh, hacia Europa? Al mismo que se generaron movimientos migratorios masivos, iban allí células terroristas, claro, que germinaron en Europa, y con los medios, con las redes sociales, como ya se ha dicho aquí por Marta y Julieta, y Brenda, germinaron en Europa y pulularon. ¿Por qué? Con esta nueva ideología de los desahuciados les penetraron, les lavaron el cerebro. Entonces, sí tiene toda una explicación, pero hace rato yo veía las causas, veamos los efectos. Estamos luchando solamente contra los efectos, pero no las causas. Los efectos sí son el terrorismo, la corrupción, el lavado de dinero, las falsas empresas, etcétera, inestabilidades. Y todos los gobiernos actuales, incluyendo México, se han ido hacia el efecto, creyendo que controlando el efecto controlaban las causas. No, tenemos que ir de manera equilibrada, pero más trabajar sobre las causas, sobre la impunidad, la falta de respeto de derechos humanos, la falta de acceso a la educación, la falta al agua, la falta a todo, la impunidad misma que se da en todos esos países. Entonces estos ideólogos de la destrucción ponen su semilla y germinan estos movimientos terroristas en el mundo. ¿Realmente ha habido un debate político para hablar acerca del terrorismo? ¿Verdaderamente se ha tratado? Yo creo que sí, y yo creo que hay aquí un elemento que cambia el juego de la política internacional. Después de la paz de Westfalia, donde se organiza el mundo por estados-nación, tradicionalmente las guerras eran entre estados, ¿no? Y teníamos estos enfrentamientos entre un estado-nación y otro. Y hoy tenemos un fenómeno transnacional, no gubernamental, pero organizado. Entonces, realmente plantea un reto enorme para la comunidad internacional que, como bien se decía, hay que atacar las causas, pero que requiere de una enorme coordinación también por parte de todos aquellos países que son víctimas del terrorismo, primero en materia de inteligencia, para saber cómo se están coordinando estas células, y segundo también de cuáles están siendo aquellas estrategias más eficientes o más efectivas para evitar la radicalización de los jóvenes. Es decir, hoy el terrorismo no se acaba en las fronteras, contrario a estos discursos que se alimentan de atentados terroristas, estos discursos xenófobos de ellos y nosotros. Hoy el terrorismo está en casa. Hoy el terrorismo, como se decía aquí, pues está ya dentro de los diferentes países, crece dentro de los diferentes países. La mayor parte de los jóvenes que cometieron los atentados en Barcelona, Niza, en Londres, son jóvenes que nacieron, crecieron y tienen la nacionalidad de esos países. Y si me lo permites, Brenda, justamente con eso nos vamos a ir al corte. El terrorismo está en casa. ¿Qué tan lejos está México de esta realidad? Con eso volvemos. Se dice que el terrorismo suele encontrar gran oportunidad en países con severa inestabilidad, con áreas de oportunidad en cuestiones de seguridad.
de pobreza, de derechos humanos, en condiciones que realmente lo vulneran. Una condición que nos vulnera a los mexicanos es la seguridad. Vemos la presencia creciente del crimen organizado y entonces, ¿qué tanta probabilidad tenemos de que ya el crimen organizado esté vinculado directamente con el terrorismo? Bueno, es que el terrorismo no es una persona en sí puesta. Me parece que el terrorismo son estas acciones que se generan para lograr el fin. Y yo creo que estamos totalmente expuestos aquí en México. 1 de cada 5 países ha sufrido un ataque terrorista en el mundo. Así 1 de cada 5 países, lo cual significa que absolutamente no estamos lejos. Siempre pensamos que va a ser el Estado Islámico el que llegue a Latinoamérica a poner alguna bomba o lo que sea, pero tenemos que saber que cualquier grupo terrorista puede llegar aquí y desestabilizar. Yo quiero decir algo, no podemos olvidar que el tema de las armas es la empresa que más dinero da en todo el mundo, a todos los países, sobre todo países que producen armas, lo cual necesitamos mantener guerras para poder mantener la producción de armas y poder estar fluyendo dinero. Y esto es algo muy complicado de frenar y muy complicado de parar. Entonces, es muy difícil parar estos movimientos siempre cuando hay armas de por medio, porque se va a buscar el que se genere esto, porque finalmente es una empresa que da dinero. Yo vuelvo a meter el tema es una combinación política, económica, religiosa también que se mezcla, que se vincula, pero siempre hay 2 o 3 personas que están desde arriba moviendo los hilos para decir, necesito desestabilizar aquí, metamos aquí esto, necesito desestabilizar acá, metamos esto otro. Y contra eso, mientras estamos aquí distraídos en la situación, acá están manejando el mundo 2 o 3 grupos. ¿Qué tan vulnerable está México y qué hay entonces del narcoterrorismo? Yo creo que no podemos descartar que México es inmune a este fenómeno real. Yo creo que ha habido buena voluntad del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos, en dar asilo a muchas gentes. No quiere, el 99% te puedo decir que es gente buena que busca una nueva vida, pero ¿quién nos garantiza que alguna de esas con mala intención puede ya estar germinando aquí su nueva visión política de desestabilizar el país? ¿Y por qué México? Porque está cerca de Estados Unidos. Hoy Trump acaba de decir hace una semana que tiene una nueva estrategia de no buscar la imposición de su sistema democrático en estos países, sino dejarlos, y que no van a tener una política de nation building, de construcción de nuevos estados, porque les ha fallado. No hay ningún país donde haya intervenido Estados Unidos que tenga estabilidad. Más bien ha generado inestabilidad, claro. Todo eso, por los intereses que decía Julieta, o sea, y que decía Brenda hace un rato sobre Libia. Yo fui embajador en Libia, conozco a fondo, viví el terrorismo, tenía que salir con 2 tanquetas adelante y 2 tanquetas atrás, 4 soldados a la derecha y 4 a la izquierda. Conozco el terrorismo, nunca tuve miedo, porque no hay que temerle al terrorismo. Yo creo que en ese sentido el negocio de las armas fue precisamente la guerra que intervinieron en Libia, porque Sarkozy había firmado un convenio con Gaddafi para militarizar y modernizar todo el sistema militar en el norte de África y en el Sahel, la parte sur del norte, en virtud de que Gaddafi intervenía en esos estados, porque el 25% del PIB de esas naciones era dado por Gaddafi, tenían mucho dinero, como tú decías. Que ahí entra el tema de quién los financia, ¿no? Realmente, ¿quién está sosteniendo el terrorismo y qué es lo que ha hecho que siga creciendo? Bueno, te puedo decir que el negocio de los armamentos, como decía Julieta, es tan cierto, porque en el fondo la intervención en Libia tuvo que ver con la crisis económica de la República Francesa, que no tenía dinero. Es una sociedad como cualquier otra república, ya no es la grandeur de la France, como decía De Gaulle, ¿no? Entonces hizo un contrato archimillonario con Gaddafi, y que después Gaddafi dijo, te denuncio, no quiero ese contrato, porque había abajo de la mesa firmado un contrato de armamento con Rusia, que le vendía a mitad de precio. Sarkozy se enoja, sobre todo con la visita de Gaddafi en París, y le dice, Gaddafi en pleno París le dice, Francia requiere una segunda revolución francesa. Entonces Sarkozy le dice a su asesor, quítame este loco de aquí. Y allí empieza la guerra por cuestión de armamentos, es el negocio. ¿Y quién abasteció a los antigadafistas?
Francia. Que es un doble discurso, ¿no? Se habla de paz y de venta de armas al mismo tiempo. Una falta de moral. Es una doble moral. Exactamente. Es una doble moral. Brenda, te veo con el comentario. Sí, desde luego hay enormes intereses en todo esto, desde las intervenciones en Medio Oriente, las intervenciones militares, hasta los movimientos terroristas. Pero hoy en día habría que agregar que el terrorismo pues, se ha convertido ya en una ideología. Si los países occidentales se propusieran acabar físicamente con el Estado Islámico, regresar el territorio Irak y Siria, acabar con las cabezas de no terminarían con el terrorismo, porque esta ideología se ha propagado de una forma tal que hoy ya no requieren para la ejecución de estas atrocidades grandes Kalashnikov, sino que con un vehículo, con un cuchillo, con armas de poca sofisticación, llevan a cabo atentados verdaderamente sangrientos como lo que hemos visto en los últimos años. El tema de la furgoneta en España. ¿Cómo acabar con el terrorismo? Tiene que ver mucho también, no solamente con acabar con el Estado Islámico, sino con cómo hacemos frente a esta ideología, cuáles son sus raíces y cómo enfrenta el mundo algo tan complejo como acabar con una ideología. Pero ahora que hablas de ideología y lo que llama la atención, permítanme regresarme al origen de este tercer bloque, que justamente es terrorismo en México, ¿sí o no? Yo creo que vivimos en un estado violento donde hay expresiones terroristas. Si el grupo se llama el narcotráfico o el grupo se llama, en días pasados ponen una bomba molotov enfrente de la puerta de las oficinas de la SEM o de cualquier lugar, son acciones similares a un ataque terrorista. Pero no lo catalogan así. ¿A qué se debe el que no lo cataloguen de esta manera? Bueno, es que no hay terrorismo islamista, por decirlo así. El terrorismo, ¿no? Es el terrorismo. Es terrorismo y por eso quizás por eso no lo cataloguen como tal. No hay terrorismo ligado a la radicalización del Islam, pero sí hay expresiones terroristas. Yo sí coincido con la visión de Julieta, que en México hay expresiones de terrorismo de diferentes formas, fundamentalmente por parte del crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Y lo vemos además pues con el asesinato de periodistas, ¿no? Con el asesinato de las personas que buscan dar a conocer la verdad y que sabemos que al día siguiente aparecen con muertes verdaderamente atroces que buscan intimidar a los periodistas. Es verdad. Y yo quisiera además, concuerdo completamente con Brenda, pero quiero agregar un elemento fundamental que casi no lo hemos tocado, el tema central de la mujer. Y dado que estoy con tres mujeres muy inteligentes y además muy guapas, aquí está otro tema fundamental que no se ha tocado, la mujer. ¿Quiénes tienen miedo de la mujer brillante, inteligente, liberada en el mundo? Son precisamente los wahabistas, los de Arabia Saudita, junto con los de Qatar. Todos estos regímenes muy retrógradas han favorecido el terrorismo, sobre todo en Medio Oriente y en el norte de África, precisamente donde la mujer se ha liberado. Túnez, Argelia, Marruecos, Líbano, son los países que han tenido y han sufrido el terrorismo. O en Nigeria. ¿Por qué? Porque estos varones con B chica y con B grande, en el dos sentidos, varones hombres y los varones prepotentes, tienen miedo a la mujer liberada, a la mujer inteligente. Y los wahabistas, que es la doctrina fundamental del Islam, promovida por Arabia Saudita, en contubernio con Qatar también, es la disputa entre ellos a ver quién gana para dominar esa región. Entonces, han creado movimientos de apoyo al terrorismo que ellos mismos han creado para contener a la mujer. A mí me tocó vivir 6 años en Argelia, un país liberal occidental, donde la mujer no utilizaba los yihad. Y ahora la mujer, por miedo, por temor, se viste aunque no esté considerada, porque la pueden matar. Entonces, tenemos que entender que también hay terrorismo de Estado y promovido por ellos y generado o vinculado con estas grandes potencias que les proveen de armamento. Y crean guerras como en Yemen, que no estaban de acuerdo con el wahabismo, y la guerra en Yemen también fue artificial. ¿Y quién le provee a Yemen y quién le provee? No hemos hablado también de Rusia y de China. Hay intereses atrás de esos que son también abastecedores de armamento. ¿Quién está más interesado en que el terrorismo continúe?
Yo creo, por ejemplo, el ejemplo clásico de hace un mes, el conflicto entre Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita contra Qatar. Porque se están disputando no solamente el dominio del petróleo, sino el dominio ideológico en esa región y lo que trae consigo. Y el pretexto es que apoyaba a Qatar a Irán. Bueno, siempre han estado vinculados todos ellos, pero en el fondo hay un interés precisamente del petróleo y del armamento en todo esto. Bueno, y sin duda no se puede sacar a Estados Unidos de la ecuación porque pues es la gran potencia y en términos militares el que le sigue y en términos económicos todavía está muy lejos. Y Estados Unidos, aquí, bueno, cuando escuchamos todo esto, pues recordemos que el gran aliado de Estados Unidos en la región es Arabia Saudita, paradójicamente, cuando en Hollywood todas las películas de la radicalización islámica siempre nos muestran a Irán, cuando uno está en Arabia Saudita, pues se da cuenta que no solamente es igual, es la opresión de la mujer podría llegar a ser peor en Arabia Saudita. Y sin embargo hay esta cuestión que nos venden en Occidente de que Irán es el país radical y los demás son más light, cuando no es así, cuando realmente lo que hay, y coincido, es una lucha ideológica ciertamente entre Irán que no se ha querido alinear y Qatar, que ha jugado ahí el juego un poco más independiente diplomáticamente, con su propia televisora Al Jazeera, y que además que comparte la mayor reserva de gas natural con Irán y que tiene un interés de no romper una relación diplomática con Irán, y ahora por eso es castigado y hecho a un lado. Pero desde luego aquí no se puede dejar a un lado pues todos los contratos millonarios que acaba de firmar Arabia Saudita con Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos a países como estos que finalmente después de manera discrecional dirigen recursos a aquellos grupos que ideológicamente se alinean con ellos independientemente de las formas que utilicen, sean estas terroristas o no. Es un interés económico. Para irnos a la pausa, les pongo la pregunta sobre la mesa. Hay quienes afirman que ese ataque del 11 de septiembre podría haber sido orquestado por el propio Estados Unidos para tener un buen pretexto, invadir y luchar por el petróleo. Vamos a regresar con este tema. Ya te veo con cara de opinar, Eduardo, entonces... No, pues es la teoría de la conspiración. Regresamos con esta teoría de la conspiración aquí en A Fondo. Entramos al bloque de conclusiones y justamente el tema que poníamos sobre la mesa es esta teoría de la conspiración. ¿Podría haber sido Estados Unidos quien él mismo generó este ataque del 11 de septiembre? Te veía, Eduardo, con ganas de opinar en ese tema. Se denomina la teoría de la conspiración. Yo creo que de todas las opciones no hay que descartar, todo es posible, porque un dato nomás para mencionar, millones de lingotes en oro desaparecieron un día antes de los ataques terroristas. ¿Cómo es posible que alguien, o sea, yo creo que pudo haber sido posible que alguien sabía que se iba a dar esto y sacaron de las reservas federales de Estados Unidos? Entonces siempre te quedan muchas dudas, pero lo que es un hecho es que cumplieron el objetivo y que de 2001, el 9 de septiembre, el mundo cambió, porque cambió en nuestro acceso a los aeropuertos, en que teníamos que estar cuidado de que nos pudiera pasar cuando estuviéramos viajando en el mundo. Sí cambió y cumplieron su objetivo esos terroristas. Eduardo, ¿cómo concluir en pocas palabras con el tema del terrorismo? ¿Cómo hacerle frente? Con estrategia, se tiene que aniquilar, pero teniendo que ver las causas y los efectos. Yo no creo que vayamos por el camino correcto, sobre todo en México en los últimos años, donde estemos atacando al narcotráfico, que es una forma de terrorismo, solamente viendo los efectos. Estamos judicializando, militarizando y atacando el problema de una manera policíaca, donde vemos el efecto. Confundimos la variable dependiente con la independiente. No, tenemos que ver la corrupción, las empresas fantasmas, el lavado de dinero, la inestabilidad que se vive
viendo las causas. Y las causas del terrorismo mundial no son otra cosa más que la inequidad, la falta de respeto de derechos humanos producida por esos mismos estados, entre otras cuestiones. Brenda, tu conclusión. Bueno, yo creo que recapitulando, como se había hablado aquí, pues esto es un tema multifactorial. Por un lado, en la parte global, geopolítica, digamos, las motivaciones que tienen que ver con lo político y lo económico, particularmente las intervenciones de la milicia occidental en el norte de África y en Medio Oriente, pues desde luego habrá que reconsiderar, como se ha visto ya, no es eficiente estas estrategias de intervención, habrá que dejar que cada país trace su curso, particularmente en esta zona del mundo. Y en el caso de la psicología de los jóvenes, pues desde luego se tiene que hacer un trabajo al interior de los países, un trabajo mucho más profundo con la juventud, un trabajo de tejido social, diría yo. Estos jóvenes muchas veces tienen vínculos sociales pobres, rotos, se encuentran con muchos vacíos, y ahí sí un trabajo más de sociología, de ir ahí a las comunidades con estos jóvenes, particularmente en esta para que dejen edad, de ser vulnerables. Para que dejen de ser vulnerables. Julieta. Siempre estamos poniéndole a alguien qué es lo que le toca, diciéndole a alguien qué es lo que le toca hacer. Yo voy a hablar de un tema individual que me toca a mí, a cada uno de nosotros hacer. Y esto es un tema de, como bien lo decías, de derechos humanos. Tenemos que exigir. Un punto es el derecho a la libertad religiosa como uno de los temas centrales que ha causado todo esto el terrorismo, y no es un tema religioso, es un tema de derechos donde tengamos la capacidad y la posibilidad de creer, de expresarnos en lo que cada quien desea. Y por otro lado, exigir justicia, dignidad, y empezar a trabajar sin corrupción, haciendo bien las cosas. Es decir, tenemos que empezar cada uno con lo que hacemos para poder sumar un granito y poder transformar este mundo, y no estemos esperando que alguien más que es nuestro gobernante o alguien más que es el encargado transforme este mundo. Tenemos que empezar cada uno de nosotros. Entonces, si les parece, concluimos haciendo un armado de la siguiente manera. Es un tema que tiene que ver directamente con los derechos humanos y no con un asunto religioso, que requiere meterse en las causas de fondo, encontrar cuál ha sido este problema multifactorial para poderse enfrentar con una estrategia certera. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche en A Fondo, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Pasen una excelente noche.